el pacto Roca-Runciman es una consecuencia de la crisis económica mundial. Crisis económica mundial que afectó también a Inglaterra, Gran Bretaña, y hay que recordar que Gran Bretaña era el principal comprador de carnes de la Argentina. Del total que nosotros exportábamos de carne, la mitad, o sea, el 50% de las carnes que exportábamos, iban a Gran Bretaña, tenían como destino a Gran Bretaña. Gran Bretaña se ve afectada por la crisis económica mundial y también sus colonias. Sus colonias se ven muy perjudicadas porque el precio de las materias primas ha caído muy fuerte a nivel mundial y las colonias le están reclamando a su metrópoli, que es Gran Bretaña, que les dé preferencia para las compras. ¿Sí? O sea, que le deje de comprar carnes a Argentina y que le empiece a comprar carne a las colonias ganaderas que son principalmente Australia, Canadá y Nueva Zelanda. Bueno, frente a esto se decide, como ven acá en la imagen, esa imagen de fondo es la conferencia de Ottawa de 1932, ¿sí? Como consecuencia se decide que Inglaterra le va a reducir la compra de carne congelada 1/3 por año y va a reducir la compra de carne enfriada un 10% por año. Quisiera recordarles las diferencias entre los dos tipos de carne. La carne congelada está a 18 grados bajo cero y dura un poco más de tiempo en ese estado, pero tiene la desventaja de que pierde sabor y ternura, ¿sí? Mientras que la carne enfriada dura menos conservada, pero al estar a 0 grados conserva sabor y ternura, ¿sí? Es más rica. Por lo tanto, acá en Argentina los mejores ganados, ¿sí? Las mejores vacas se destinan a carne enfriada y las vacas, digamos, más rústicas o que no tienen la misma calidad que las otras se destinan a carne congelada. Bueno, ¿qué significaba esta reducción? Significaba que al cabo de 3 años Inglaterra no le iba a comprar más carne congelada a Argentina y al cabo de 10 años no le iba a comprar más carne enfriada a la Argentina. Es por esto que en Argentina el gobierno decide enviar al vicepresidente, que es Julio Argentino Roca, hijo, ¿sí? Julio Argentino Roca Jr., a firmar un pacto comercial con Gran Bretaña, que lo va a firmar con el ministro de Relaciones Exteriores, que es Walter Runciman, ¿sí? Bueno, ¿qué sale de ese pacto? Perdón. De ese pacto salen compromisos. Gran Bretaña se comprometía a mantener el mismo volumen de compras de carne enfriada a la Argentina que había tenido en el año 32, que era de 389.000 toneladas de carne. ¿Sí? Era ese un número bajo comparado con años anteriores a la crisis, ¿sí? Pero bueno, era lo que Gran Bretaña se comprometía. Y Gran Bretaña dice, bueno, te voy a comprar la misma cantidad de carne y lo voy a mantener, pero solo la enfriada. De la congelada ni se habló. O sea, la congelada quedó afuera. Por lo tanto, acá en Argentina, los ganaderos que se dedicaban a la carne congelada se sintieron muy perjudicados. Y eso generó un conflicto muy fuerte entre los distintos tipos de ganaderos. Los invernadores y los criadores, ¿sí? Porque los invernadores eran los que se llevaban la mejor parte porque eran los que vendían la enfriada. Y los criadores eran los que se perjudicaban. Como podrán ver, este pacto beneficia no a todos los ganaderos, sino a un sector de los ganaderos, ¿sí? Que son los que van a mantener su cuota de carne, digamos su cuota de envío de carnes a Inglaterra. ¿A qué se compromete Argentina? Bueno, acá prepárense porque como ustedes habrán visto hay una diapositiva que explica el compromiso de Inglaterra, pero son varias las que explican los compromisos de Argentina. Eso da la pauta de cómo nos atendieron los ingleses. Bueno, ¿a qué se compromete Argentina? A que solo 6 frigoríficos podían exportar la carne desde Argentina. 3 de origen británico, 2 norteamericanos y uno solo argentino.
y ese argentino solo podía exportar el 15% del total de la carne. No es que podía decir, bueno, yo no soy argentino, pero el 80% de la carne va por ese y el resto por los otros. No. Hay un argentino, ese argentino solo el 15%. ¿Por qué tres ingleses y dos yanquis? Bueno, la competencia de los frigoríficos norteamericanos cada vez era mayor para los ingleses, pero tampoco los podían desplazar totalmente del mercado, entonces les mantuvieron lo que sea 2 frigoríficos. Y ellos se reservaban la mitad, ¿sí?, de las ventas con 3 frigoríficos, ¿sí? Entonces, las vacas se subían en un ferrocarril inglés, iban a un frigorífico inglés y se embarcaban en barcos ingleses, porque otra de las cláusulas del pacto decía que toda la carne debía transportarse sí o sí en barcos ingleses. Así que todo el circuito comercial estaba en manos británicas, lo manejaban los británicos. ¿Choqueados? Bueno, esto no es todo, amigos. Hay algo más que se estableció en el pacto. ¿Qué más se estableció? Que toda la platita que entraba por la venta de carne debía ser usado para 3 cositas. Primero, el pago de la deuda externa con Gran Bretaña. Previamente a la firma del pacto, contrajimos una deuda con Gran Bretaña. Entonces la plata que entraba por la venta de carne se tenía que utilizar para pagar esa deuda. Yo no sé para qué contrajimos una deuda si después del toque la teníamos que pagar, pero bueno. Era peor el remedio que la enfermedad. El segundo destino del dinero que ingresaba por la venta de carne era la compra de material ferroviario a Inglaterra, por supuesto. ¿Sí? Cuando digo material ferroviario me refiero a trenes, vagones, motores, repuestos, vías, ¿sí? Todo lo que un ferrocarril necesite para funcionar. Y también incluía el carbón, que era el combustible de los ferrocarriles en esa época. El tercer destino del dinero ingresado por la venta de carne era el envío de remesas de las empresas inglesas. Ustedes se preguntarán, ¿qué carajo es una remesa? No entiendo nada de esto de las empresas inglesas. Bueno, ahí lo explico. Como verán que había frigoríficos, había trenes, había bancos también ingleses instalados en Argentina, había muchas empresas. Estas empresas tenían ganancias en la Argentina, pero sus ganancias eran en pesos. Para poder mandar sus ganancias a Inglaterra, tenían que convertir esos pesos en libras. ¿Qué hacía el gobierno? Le garantizaba una libra barata, ¿sí?, para que ellos puedan mandar sus ganancias a Inglaterra. Quiere decir que el dinero que entraba por la venta de carne volvía totalmente a Inglaterra, ¿sí?, ya sea en forma de pago de deuda, en forma de compra de material ferroviario o en forma de envío de remesas. Cabe decir que de esta manera los ingleses controlaban lo que nosotros hacíamos con nuestro dinero. ¿Sí? Bueno, ¿terminó acá? No terminó más. Acá sigue un poco más. ¿Qué otros compromisos tenía Argentina? No cobrarle impuestos al carbón inglés. ¿Sí? O sea, importábamos carbón, pero no se cobraban ningún tipo de arancel a ese carbón que ingresaba a la Argentina. ¿Sí? No pagaba nada. Esto le permitía tanto a frigoríficos como a ferrocarriles tener combustible más barato, ¿sí?, para su fábrica o para sus trenes. Recuerden que la fábrica en esa época todavía utilizaban energía en parte a vapor y en parte eléctrica. Y la energía eléctrica se generaba a partir de la combustión del carbón. Así que todo quedaba ahí en manos inglesas. Otro compromiso de la Argentina era no aumentar impuestos a los ferrocarriles ingleses, pero sí permitirles aumentar la tarifa de flete y pasaje. O sea que los ferrocarriles ingleses se llenaban de guita, porque tenían el mismo impuesto que antes, pero cobraban más tarifa por el transporte de pasajeros o el transporte de mercaderías. Y finalmente, una de las últimas cláusulas decía que se le daba tratamiento preferencial a las empresas británicas. ¿Qué significa dar tratamiento preferencial a empresas británicas? Significa que si el gobierno tiene que hacer alguna licitación o hacer alguna compra importante,
siempre se le daba preferencia a una empresa británica antes que a cualquier otra, aunque sea argentina. O sea que los ingleses tenían, digamos, el dominio de lo que fuera la obra pública en Argentina, ¿sí? Ellos manejaban todo. ¿Terminó acá? No, no terminó acá porque había cláusulas secretas. O sea, ustedes dirán, no, pero las anteriores deberían haber sido secretas. No, hay cláusulas secretas, lo que implica que si las anteriores nos perjudicaban, las secretas nos hacen pelota. ¿Cuáles eran las cláusulas secretas? Bueno, hay dos que son muy importantes, que es la creación del Banco Central de la República Argentina, con mayoría en el directorio de bancos ingleses, ¿sí? El Banco Central fue creado supuestamente para controlar los depósitos que tienen los bancos, ¿sí? Evitar que fuguen dinero, que haya corridas bancarias, que no lo hace muy bien tampoco, y también controlar las tasas de intereses que cobran los bancos. Y emitir la moneda. Bueno, en realidad el Banco Central, ese fue la pantalla, digamos, para el que fue creado. En realidad el Banco Central fue creado por los banqueros ingleses con el gobierno argentino, que estaba subordinado a ellos, obviamente, para garantizar, digamos, sus negocios. Cuando los ingleses controlan el Banco Central, están directamente controlando la política monetaria de la Argentina. ¿Sí? Cuánto se imprime, qué se imprime, cómo es el tipo de cambio de la Argentina con respecto a otras monedas, todo controlado. En la segunda cláusula era la Corporación de Transportes. Se le otorgaba a una sola empresa británica el control de todo el transporte público de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué significa esto? Todos los taxis y todos los colectivos y el subterráneo estaban en manos de una sola empresa británica. ¿Qué pasaba con los colectivos que ya estaban de antes? ¿Qué pasaba con los taxistas que estaban de antes? Bueno, ellos tenían que inscribirse en esa empresa que se llamaba Corporación de Transportes y pagarle un canon o un tributo a la empresa para poder seguir funcionando como tal. O sea que la empresa no hacía nada y se llenaba de guita porque el colectivero que siempre laburaba ahora tiene que pagarle una extra a esa corporación porque así se le antojaba al gobierno en su entrega del país a los británicos, ¿sí? Bueno, vamos a hacer una reflexión final sobre el Pacto Roca-Runciman. Creo que no hay mucho más que decir, creo que se nota a la legua. Como acá se muestran las ilustraciones de la época, ¿sí? Es una revista Caras y Caretas, que era una revista de la época donde se lo ve a Inglaterra, digamos. Tiene acá en el pecho la firma del Pacto Roca-Runciman y le está diciendo que si querés venderme el ternerito tenés que llevarte estos paquetitos, le dice. Y acá se ve mercadería inglesa, seda, carbón, tejido de algodón, ¿sí? Todo lo que nos vendían. Faltan todo el material ferroviario y un montón de cosas más, ¿sí? ¿Qué reflexión final podemos hacer? No somos una colonia formal inglesa, pero sí somos una colonia informal. ¿Qué significa colonia informal? Colonia formal es cuando ellos tienen no solamente el dominio económico, sino también político, o sea que las autoridades las designan los ingleses. ¿Sí? No éramos un virreinato, porque elegíamos nuestras propias autoridades, que también era un decir porque había fraude, pero teníamos, digamos, autonomía política, pero no teníamos independencia económica. Éramos una colonia a nivel económico. Eso técnicamente se lo conoce como semicolonia, neocolonialismo o imperialismo informal, ¿sí? Por parte de Inglaterra. O sea, nosotros éramos una colonia informal de Inglaterra. Ustedes dirán, bueno, estaba triste el vicepresidente de la Argentina cuando firmó el pacto. No, acá se lo ve sonriente cuando lo está firmando. Es el señor que está acá abajo, el Julio Argentino Roca hijo de una gran 7. Bueno, se lo ve contento firmando. Y después en una cena que le hicieron en homenaje en los ingleses, él alzó su copa y brindó y dijo que por el volumen de negocios que la Argentina tiene con Gran Bretaña, se puede decir que somos una parte de su imperio, que somos un dominio más. Y lo dijo contento.
¿sí? Y el tipo que gestionó el acuerdo, que no me acuerdo el nombre ahora, fue premiado por Inglaterra con el título de caballero, ¿sí? Así que ahora pasó a ser un sir, el señor, el entregador, ¿sí? Allá lo premiaron, espero que acá lo condenen y que ninguna calle tenga su nombre. Bueno, chicos, esto ha sido todo por hoy. Me despido, ¿sí? Acá les dejo los créditos finales. Y bueno, un fuerte abrazo, espero que les haya gustado. Y bueno, disculpen las improlijidades. Y bueno, nos volveremos a ver pronto.